¿Quieres aprender a utilizar Coinbase Wallet, pero te aterra cometer un error, perder tu dinero o peor aún, que te estén estafando? En este video tutorial detallado y actualizado vas a aprender paso a paso cómo utilizar de forma segura la aplicación de Base Wallet para pasar de ser un completo principiante a alguien que sabe exactamente cómo gestionar sus criptomonedas. A diferencia de otros tutoriales, no solo te voy a mostrar todos los pasos directamente desde mi teléfono en tiempo real, sino que además voy a centrarme en la seguridad para que evites cometer errores, perder tu dinero o ser víctima de una estafa. Así que ponte cómodo. Recuerda que puedes saltar un tema en específico utilizando la barra de reproducción y que tienes en la sección de descripción de este vídeo un listado completo con todos los temas que vamos a tratar en este tutorial. Y si en algún momento te sientes perdido, déjame un comentario y miramos juntos cómo lo podemos solucionar. Tutorial de Coinbase Wallet, también conocida como Base Wallet. Bienvenidos y empezamos. Así que bueno, vamos a empezar, teléfono en mano, y vamos a crear una billetera en la aplicación de Base Wallet. Algo que seguramente te va a llamar la atención es que no nos van a pedir nuestros datos personales ni nuestro país de residencia, no tenemos que verificar nuestra identidad ni enviar ningún documento, algo que es bastante normal en otras plataformas cripto. Y aquí una de las cosas más importantes de este tutorial: Coinbase Wallet no es un exchange de criptomonedas, no es una aplicación como Binance, como Kraken, es simplemente una billetera cripto. Y aunque esta aplicación fue creada por Coinbase, aquí lo segundo más importante de este tutorial: Base Wallet o Coinbase Wallet no tiene nada que ver con la aplicación de Coinbase. La app de Coinbase es un exchange de criptomonedas. Esto, Base Wallet, es una billetera que además no solo es una billetera, sino una billetera de autocustodia. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que tú eres el único responsable de lo que pasa en esta aplicación. Tú eres el único responsable de la seguridad de tus criptomonedas, no Coinbase, mientras que en la app de Coinbase ellos gestionan tus criptomonedas y tus claves secretas. Aquí en Base Wallet eres tú el responsable de gestionar tu clave secreta o la frase semilla, que más adelante te explico qué son. Así que empecemos por entender que esto no es un exchange de criptomonedas, es una billetera cripto donde tú eres el dueño de las criptomonedas y el responsable de la seguridad, donde si te estafan ni siquiera Coinbase te va a ayudar. Y es por eso que es tan importante la seguridad y que prestes mucha atención a todos los pasos que te voy a mostrar en este tutorial, que aunque no son complicados, la mayoría de gente los aplica mal y al final cometen errores, pierden el dinero o terminan estafándolos. Así que bueno, vamos a empezar. Primero lo primero, vamos a empezar descargando la aplicación de Base Wallet. Si tienes un iPhone, dirígete a la App Store. Si tienes un Android como yo, pues ve a Google Play y buscamos Base Wallet. Aquí la tenemos, la seleccionamos y le damos a el botón de instalar. Esperamos a que se instale y luego le damos a abrir. Aquí tenemos la pantalla de bienvenida de la aplicación, donde vamos a poder hacer pues dos cosas: o bien crear una billetera nueva o restaurar una billetera que ya tengas creada. Por ejemplo, si creaste una billetera en otro teléfono y quieres usarla en tu nuevo teléfono, pues es aquí donde vas a poder utilizar pues esta opción para traerte esa billetera y poder usarla desde aquí. En términos simples, si esto fuera Instagram, estas dos opciones quieren decir o loguearte en tu cuenta o crear una cuenta nueva. Más adelante te voy a explicar cómo puedes traerte una billetera que ya tengas creada y así puedes utilizar ese dinero por si eso es lo que te interesa hacer. Así que bueno, vamos entonces a crear una billetera nueva, algo así como crear una cuenta nueva, y le damos aquí a crear billetera nueva. Te darás cuenta que en muchas secciones de este tutorial la aplicación no me deja grabar la pantalla por cuestiones de seguridad, pero a diferencia de otros tutoriales donde te dicen simplemente pues que sigue los pasos, yo he utilizado una cámara extra para que puedas ver exactamente todos los pasos que has de seguir. Así que bueno, entonces le damos aquí a crear billetera nueva y aquí súper importante, dependiendo del dispositivo que tengas, vas a crear una nueva billetera donde tu, digamos, contraseña va a ser gestionada o por un gestor de contraseñas. En mi caso va a ser gestionada por este gestor de contraseñas, pero dependiendo de tu dispositivo esto puede ser pues Samsung Pass o Google, o gestionada por el llavero de iCloud. Decidimos aquí si queremos recibir notificaciones
Y pues así de fácil ya has creado una billetera aquí en Coinbase Wallet, así de fácil, sin ingresar ni tus datos personales, ni tu país de residencia, ni tu email, ni absolutamente nada de esto. ¿Esto es normal? Pues la verdad es que sí, esto es una billetera de autocustodia donde no es gestionada por nadie, ni por el mismo Coinbase, que es el creador de la aplicación, y es por eso que el aspecto de la seguridad es tan importante. Y es por eso que en este tutorial tengo una sección donde te voy a mostrar las artimañas que utilizan los estafadores para hacerte pensar que has recibido un montón de dinero, pero últimamente lo que buscan es hacerte perder todo tu dinero. Bien, ya que hemos creado nuestra billetera en Base Wallet, vamos a ver cuáles son los apartados más importantes de esta aplicación. Si le damos al símbolo de la casa, vamos a ir a la pantalla de inicio de la aplicación, donde vas a poder ver en la parte de arriba tu billetera. Estos números súper raros son la dirección de tu billetera. Vemos aquí abajo el saldo que tenemos, que como hemos recién creado esta billetera, pues no tenemos aún nada. A mí, ya que estoy en Inglaterra, me muestra el dinero en libras esterlinas, pero esto obviamente en tu caso va a cambiar dependiendo de cuál sea la moneda local de tu país. Si vamos más abajo, vamos a poder ver pues diferentes secciones, lo típico de la pantalla de inicio, precios de algunas cripto, pares de monedas populares, noticias, sección de NFTs, juegos y en fin lo típico, así que tómate tiempo para explorar esta sección. Si vamos a la siguiente sección, esta que tiene aquí el símbolo del mundo, esto es básicamente como un navegador, simplemente que funciona en la blockchain, y por lo tanto vamos a ver pues una serie de aplicaciones descentralizadas llamadas dApps, y estas son pues aplicaciones en la blockchain, intercambios descentralizados como Uniswap, PancakeSwap, plataformas de juegos en la blockchain, granjas para generar ingresos pasivos, NFTs y bueno, etc. Aquí las puedes ver agrupadas por categorías y bueno, una vez más, si tienes tiempo, explora esta sección, aunque para la mayoría de los usos no vas a necesitar esta sección para nada. Más adelante, sin embargo, yo te voy a mostrar cómo utilizar una de estas aplicaciones descentralizadas. De hecho, te voy a mostrar la aplicación que están utilizando los estafadores para hacerte creer que te has hecho rico. De hecho, te voy a mostrar cómo yo me voy a convertir en billonario, pero no es nada más que una ilusión que utilizan estos estafadores para hacerte creer que te has vuelto rico. Te lo muestro más adelante. La siguiente sección es donde vamos a poder ver pues el historial de nuestras transacciones. Ahora, como es normal, hemos creado una billetera nueva y no tenemos nada, pero a medida que vayamos haciendo movimientos con nuestras monedas, aquí vamos a poder ver pues los detalles de esas transacciones. Por último, tenemos la sección con este símbolo de la billetera, donde vamos a poder ver todos los activos, todas las criptomonedas o incluso NFTs. Todos estos activos los vamos a poder ver aquí en nuestra billetera. Aquí también pues por supuesto está vacía, ya que pues es una billetera nueva, pero más adelante vamos a ver cómo empiezan a aparecer nuestras criptomonedas en esta sección. En esta sección también vamos a poder acceder a la configuración de nuestra billetera, donde vamos a poder hacer cosas como configurar redes, configuración de seguridad, configuración de pantalla, notificaciones, ayuda y bueno, pues lo típico de una pantalla de ajustes. Más adelante, por supuesto, vamos a acceder a alguna de estas secciones cuando sea necesario. Pues así de fácil es como puedes crear tu primera billetera en la aplicación de Base Wallet y cuáles son los apartados más importantes de esta aplicación. Vamos ahora a ver cómo podemos crear una billetera adicional aquí en Base Wallet. Recuerda que aquí puedes tener diferentes billeteras, cada una de ellas es independiente y las vas a poder gestionar todas aquí dentro de la aplicación de Coinbase Wallet. Importante, eso sí, que entiendas que cada billetera tiene una dirección diferente en la blockchain y por lo tanto cada una de estas billeteras va a tener un saldo completamente independiente. Lo que vamos a hacer es crear una nueva billetera para que tú veas el proceso de obtener y asegurar tu frase semilla, que básicamente es como la contraseña que debes utilizar para acceder a tu billetera. Esta contraseña no la decides tú, te la proporciona la aplicación de Coinbase Wallet y es bien importante que guardes esa contraseña en un lugar muy seguro. Cuando ya hemos terminado con el proceso de creación de esta nueva billetera, lo que vamos a hacer es desinstalar la aplicación de Base Wallet para que puedas ver
ver el proceso de restauración de billeteras. Es decir, cómo puedes acceder a billeteras que ya hayas creado antes, tanto como si tienes la frase semilla apuntada en algún sitio o si tienes esa contraseña gestionada por algún gestor de contraseñas como Google, iCloud o Samsung Pass. Bien, vamos entonces a crear una nueva billetera donde la aplicación nos va a mostrar la frase semilla y la vamos a tener que apuntar en un sitio seguro. Desde la pantalla de inicio lo que vamos a hacer es acceder aquí arriba donde se muestra la dirección de nuestra billetera. Le damos aquí a añadir y gestionar billeteras y le damos aquí a crear una nueva billetera. Aquí, como vemos, la aplicación nos dice que se nos va a proporcionar una frase semilla, una frase secreta, básicamente la contraseña, y que tenemos que escribirla y guardarla en un sitio seguro. Recuerda que cualquier persona que tenga acceso a esta frase semilla va a poder acceder al dinero, a las criptomonedas que tú tengas en esa billetera, y por eso es bien importante no solo que apuntes esta frase semilla en un lugar seguro, sino que jamás le des esa frase semilla a nadie. Si alguien por algún motivo, el que sea, te está pidiendo tu frase semilla, atención, lo que están buscando es estafarte. Bien, le damos entonces aquí a continuar y aquí la aplicación de Coinbase Wallet nos pide que hagamos una copia de seguridad apuntando la frase semilla, que se compone de 12 palabras y que jamás la compartamos con nadie. Para mirar cuál es la frase semilla, simplemente le das a esta opción para revelar las 12 palabras y pues una vez más vemos que la aplicación nos previene que no debemos compartir esta frase con absolutamente nadie, ya que, como vemos, ni siquiera ellos mismos nos van a pedir que actualicemos o que ingresemos esta clave en ningún sitio. Si alguna vez te pasa eso, no es Coinbase, es un estafador. Le damos aquí que estoy a salvo y estas son las 12 palabras que componen la frase semilla. Yo obviamente no las estoy mostrando, pero aquí verías 12 palabras seguramente en inglés que tienes que escribir en un sitio seguro, tal cual aparecen aquí en este orden específico. Tú apúntalas y guárdalas en un lugar ultra seguro. Luego aquí abajo la aplicación nos pregunta si queremos hacer una copia de seguridad de forma manual o con un gestor de criptomonedas. Obviamente en este caso vamos a elegir copia de seguridad manual. Y aquí Base Wallet, como vemos, para asegurarse que hemos escrito la frase de forma correcta, nos pide que seleccionemos la primera y la última palabra de la frase de recuperación. Así que la seleccionamos y le damos aquí a continuar. Y aquí ya tenemos nuestra nueva billetera creada. Si vamos aquí a la parte de arriba donde tenemos creadas nuestras billeteras, pues veremos que ahora tenemos dos billeteras, la que hemos creado antes justo cuando descargamos la aplicación y esta que acabamos de crear. Obviamente las dos billeteras son nuevas y por lo tanto no muestran nada de dinero, pero a medida que vayas añadiendo criptomonedas, pues el saldo se va a ir actualizando. Una vez más, y para que quede absolutamente claro, estas billeteras son completamente independientes. Aunque estén aquí en la aplicación de Base Wallet, no quiere decir que compartan ningún tipo de información. Los saldos que vas a ver en esas billeteras son completamente independientes. Si tienes alguna duda de cualquier cosa que hayamos cubierto hasta el momento, puedes dejarlo en la sección de comentarios de este vídeo o envíame un mensaje a mi cuenta de Instagram y vemos cómo te podemos ayudar. Pues así de fácil es como puedes crear una billetera en Base Wallet, donde además hemos conservado de forma segura nuestra frase semilla de 12 palabras. Bien, vamos ahora a ver cómo podemos restaurar una billetera en Base Wallet, es decir, cómo podemos acceder a una billetera que ya hayamos creado antes. Aquí, como vemos, tenemos creadas dos billeteras en nuestra aplicación de Coinbase Wallet y lo que vamos a hacer es desinstalar esta aplicación para que veas el proceso desde cero. Este caso es bien común, por ejemplo, cuando cambias de teléfono y quieres acceder desde tu nuevo teléfono a una billetera que ya hayas creado antes. Así que, como con cualquier otra aplicación, lo que haces es descargarte la aplicación e intentar acceder a esa nueva cuenta, en este caso a tu billetera, ingresando la frase semilla. Así que bueno, para hacer de cuenta que estamos empezando desde cero, lo que vamos a hacer es desinstalar rápidamente la aplicación de Coinbase Wallet y luego le vamos a dar a instalar de nuevo. Una vez instalada, le damos a abrir. Obviamente tú no tienes que desinstalar la aplicación, esto es simplemente para simular que estamos empezando desde cero. Aquí vemos una vez más la pantalla de bienvenida, donde
en vez de seleccionar crear billetera nueva, vamos a seleccionar que ya tenemos una billetera. Aquí la aplicación nos pregunta que cómo queremos iniciar sesión, si con la clave de acceso que está gestionada con iCloud o con Google o con otros gestores de contraseñas, o si queremos acceder ingresando nuestra frase de recuperación, es decir, nuestra frase semilla. Aquí te voy a mostrar las dos opciones, así que vamos a empezar con la opción de ingresar la frase de recuperación, donde vas a tener que ingresar las 12 palabras que componen la frase semilla de tu billetera, así que seleccionamos esta opción. Aquí seleccionamos la opción de introducir manualmente, aunque también es posible que la hayas apuntado en el Drive. Y aquí esto es bien importante dependiendo del dispositivo y de la aplicación de teclado que tengas. Quizás te interese cambiar la aplicación de teclado. ¿Por qué? Porque si tienes una aplicación de teclado que no es la que viene por defecto con tu móvil, quizás te instalaste una nueva aplicación que tiene pues diferentes colores o más emojis o lo que sea, el creador o el dueño de esa aplicación puede acceder a lo que tú teclees y por lo tanto puede acceder a tu frase semilla. Así que bueno, seguridad ante todo. Yo en mi caso uso el teclado, un teclado externo de Microsoft, y aunque seguramente la aplicación es bastante segura, lo que voy a hacer es mostrarte cómo cambiar el teclado para que estemos más tranquilos. Le damos aquí a cambiar ahora. Aquí vemos que actualmente uso el teclado de SwiftKey de Microsoft y lo voy a cambiar al nativo de mi teléfono, en mi caso el teclado de Samsung. Volvemos aquí atrás y vemos que una vez más la aplicación nos previene contra estafas. Nos dice que Coinbase jamás te va a pedir tu clave, que nunca te pedirá que configures una nueva billetera o que transfieras fondos, y te dice que jamás ingreses una frase de recuperación que te haya proporcionado otra persona, ya que corres el riesgo de infectar tu billetera y perder todo tu dinero. Así que vamos a confirmar aquí que nadie me ha pedido configurar esta billetera, aunque digan que son de Coinbase, que nadie me dio esta frase semilla, que nadie me ha dicho que tengo que crear esta billetera para proteger mi cuenta, aunque digan que son de Coinbase. Y es que crear un perfil y hacerte pasar como personal de Coinbase Wallet es bien fácil, y esto lo saben los estafadores y te engañan pues para enviarte mensajes diciéndote que tienes que activar ciertas cosas o que tu cuenta está en riesgo. Todo esto es mentira. Coinbase Wallet no tiene servicio de atención al cliente. Esto es una billetera de autocustodia. Nadie, ni siquiera Coinbase mismo, tiene acceso a tu billetera, así que por favor no confíes en nadie, por muy convincente que parezca. Le damos a continuar y aquí es donde tenemos que ingresar las 12 palabras que componen nuestra frase semilla. Yo las tengo apuntadas en otro lado, así que las voy a ingresar en el orden que corresponde, separadas tan solo por un espacio, nada de comas o cosas por el estilo. Una vez que las he ingresado todas y que estoy seguro que están bien escritas y que están en el orden que debe ser, le voy a dar aquí a continuar y aquí ya tenemos acceso a nuestra billetera. Pues así es como puedes restaurar una billetera que hayas creado antes ingresando tu frase de recuperación, es decir, tu frase semilla de 12 palabras. Vamos ahora a ver cómo podemos restaurar una billetera utilizando un gestor de contraseñas como Samsung Pass, Google o el iCloud. Yo cuando creé mi primera billetera, la contraseña se guardó con Samsung Pass, así que si queremos acceder a esta billetera, los pasos son bien sencillos. Por ejemplo, desde esta pantalla le damos aquí arriba a este icono de ajustes, le damos a gestionar todas las billeteras, seleccionamos luego importar una billetera y seleccionamos la primera opción, clave de acceso. Dependiendo de qué gestor de contraseñas estés usando, se abrirá una pantalla como esta. En mi caso yo tengo dos billeteras guardadas, así que voy a seleccionar la primera, que fue creada el 21 de noviembre del 2025. Pongo mi huella y así de fácil ya hemos ingresado a esa billetera. Aquí podemos ver que ya tenemos acceso a dos billeteras en la aplicación de Base Wallet. En mi caso, ninguna de estas billeteras tenía dinero y por lo tanto los saldos que se muestran es cero, pero si tú tenías dinero en esa billetera, pues estarías viendo aquí el saldo correspondiente. Pues así de fácil es como puedes restaurar una billetera que ya tenías creada
instalada aquí en la aplicación de Base Wallet. Para que nos sea más fácil gestionar estas billeteras, lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre, ya que como ves por defecto la aplicación nos muestra la dirección como tal y pues no es muy fácil de recordar, así que vamos a cambiarle el nombre. Esto es bastante sencillo, simplemente le damos aquí al icono de ajustes, seleccionamos gestionar todas las billeteras, seleccionamos la que queremos modificar y simplemente le voy a dar aquí arriba al icono de editar. En mi caso el nombre que le voy a dar es billetera tutorial y vamos también a cambiar el icono. Vamos a seleccionar por ejemplo este cactus, así ya nos queda más fácil de identificar. Y aquí como ves ya hemos cambiado el nombre de nuestra billetera en la aplicación de Base Wallet. Bien, vamos ahora a añadir dinero, añadir fondos aquí a nuestra billetera de Coinbase Wallet. Para añadir fondos a nuestra billetera de Coinbase Wallet, básicamente tenemos la opción de comprar criptomonedas gracias a la integración entre Coinbase App y Coinbase Wallet o mediante la transferencia cripto. Vamos a ver 4 modalidades, 4 variantes para que tengas una visión clara de cuáles son tus opciones para añadir cripto a tu billetera. Vamos a comprar cripto mediante la integración con la aplicación de Coinbase. Vamos a transferir fondos entre billeteras que ya tienes creadas aquí en la aplicación de Base Wallet. Y por último vamos a ver quizás la opción más común, la más necesaria, la de transferir criptomonedas desde otras aplicaciones, desde otras plataformas como Binance, Crypto.com o Kraken, donde además vamos a añadir BNB, una de las criptomonedas que más se le dificulta a los usuarios de Coinbase Wallet en añadir, así que muy atentos a estos pasos. Vamos a empezar con la compra de criptomonedas mediante la integración entre la aplicación de Coinbase y la aplicación de Base Wallet. Si tienes la aplicación de Coinbase, la Coinbase App, la puedes conectar a tu billetera de Base Wallet para que puedas hacer compras o transferencias de una forma muchísimo más sencilla, pero esto obviamente asume que ya tienes esta aplicación instalada en tu teléfono. Vamos entonces a ver cómo podemos vincular y añadir fondos a nuestra billetera de Base Wallet desde la aplicación de Coinbase. Desde la pantalla de inicio vamos a la sección de billeteras, le damos aquí abajo donde pone conectar con Coinbase y luego le damos aquí a este botón de compra o transfiere. Aquí como vemos se nos abre la app de Coinbase de forma automática y aquí vemos que nos pide permiso para que estas dos aplicaciones se puedan comunicar y acceder a información. Así que le damos aquí a autorizar y aunque no te lo creas, así de fácil ya tenemos estas dos plataformas conectadas. Aquí como vemos podemos ya añadir criptomonedas desde la app de Coinbase a la billetera de Base Wallet. Ok, ya teniendo vinculada la cuenta de Coinbase App a nuestra billetera de Base Wallet, vamos entonces a añadir fondos. En esta ocasión vamos a comprar cripto desde la Base Wallet gracias a la integración entre estas dos aplicaciones. Si no tuvieras esta integración, la única forma de comprar criptomonedas desde la aplicación de Coinbase Wallet sería mediante un exchange descentralizado como PancakeSwap o Uniswap. Estas opciones las vamos a ver más adelante para que sepas cómo puedes acceder a estos servicios, pero de momento vamos a comprar criptomonedas mediante la integración con la aplicación de Coinbase. Para cualquier tipo de transacción que vayas a hacer en este tipo de plataforma, sobre todo si eres principiante, te recomiendo siempre que hagas una transferencia pequeña para pues comprobar de que todo está bien, y de hecho es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer una compra pequeña para asegurarnos que todo sale bien. Vamos entonces a adquirir algo de cripto. En esta ocasión vamos a comprar una pequeña cantidad de USDC, la stablecoin de Coinbase. Desde la pantalla de billeteras vamos a seleccionar la opción de comprar. Aquí como vemos por defecto tenemos seleccionada USDC, que es justo la que queremos comprar, pero si quieres adquirir cualquier otra moneda simplemente le darías aquí para seleccionar la moneda que tú quieras. Como dijimos, vamos a hacer una compra pequeñita para asegurarnos de que todo sale bien, así que vamos a comprar digamos unas 2 libras en USDC. Vemos que las vamos a comprar en la red de Base, pero aquí también podemos cambiar la red en la que la queremos adquirir. Asegúrate
Asegúrate, eso sí, de elegir la red que necesitas, ya que técnicamente al cambiar de red estarías comprando una moneda diferente que, aunque tengan el mismo nombre, al pertenecer a una red diferente, técnicamente es otra criptomoneda. Así que bueno, aquí en la opción de pago vemos que como tenemos vinculada nuestra cuenta de Coinbase, tenemos acceso a dos opciones de pago: pago con la tarjeta de Coinbase o pago con nuestro saldo fiat. En mi caso las voy a comprar con mi saldo de dinero fiat que tengo aquí en Coinbase, así que selecciono esa opción y le damos aquí a continuar con el pago. Aquí yo no sé si esto es un error, lo he intentado varias veces pero siempre me muestra este error, pero nada, lo único que tenemos que hacer es ingresar de nuevo la cantidad que queremos comprar, nuestras 2 libras en USDC, y le damos aquí abajo a confirmar y comprar. Aquí vemos que inicia esa transacción y luego vemos que tenemos confirmación de esta compra. Le podemos dar aquí a hecho o ver los detalles de esta compra, que pues nos va a mostrar fechas, cantidades, comisiones y demás, que como vemos mediante esta modalidad es totalmente gratis, no tenemos que pagar nada de comisiones. Nos vamos atrás y le damos a hecho, y aquí como vemos está en pendiente que nos lleguen nuestras USDC a nuestra billetera de Base Wallet, pero solo refrescamos aquí y vemos que ya nos han llegado. Vemos que ya tenemos 2 libras en USDC en nuestra billetera de Base Wallet. ¿En cuál billetera? En nuestra billetera tutorial, que es la que hemos creado para este tutorial. Y si vamos a la otra billetera, pues vamos a ver que no tenemos nada de dinero allí. Pues así es como puedes comprar criptomonedas desde la aplicación de Base Wallet utilizando la conexión con la aplicación de Coinbase. Vamos ahora a ver cómo podemos transferir fondos aquí a nuestra billetera de Base Wallet desde la aplicación de Coinbase. Para este ejemplo nos vamos a transferir unas Ethereum que yo ya tengo compradas en mi aplicación de Coinbase. No las vamos a traer aquí a la billetera de Base Wallet. Para transferir fondos desde otra plataforma a tu billetera de Coinbase Wallet, nos dirigimos a la plataforma desde donde nos queremos traer esos fondos, en este caso en la Coinbase App, donde vemos que aquí tenemos $10 con 69 en Ethereum. Así que seleccionamos Ethereum, le damos transferir y luego a enviar criptomonedas, porque eso es lo que queremos hacer. Vamos a transferir criptomonedas desde mi cuenta de Coinbase a mi billetera de Base Wallet, y aquí debemos ingresar la dirección de nuestra billetera a donde queremos recibir nuestros fondos. Así que para esto tenemos que ir a nuestra aplicación de Base Wallet, le damos aquí a este icono de copiar y aquí vemos que tenemos la dirección de Ethereum, entonces le damos aquí para copiarla. Volvemos a la aplicación desde donde estamos haciendo el envío, en este caso en la aplicación de Coinbase, y aquí como vemos la app de Coinbase reconoce que ya tenemos copiada una dirección, así que le damos aquí para pegar desde el portapapeles. Si no ves esta opción, simplemente la pegas aquí directamente. Aquí como vemos reconoce la dirección, así que la seleccionamos, y aquí bien importante, asegúrate de seleccionar la red adecuada. Como lo dije antes, una criptomoneda puede existir en diferentes redes y aunque tenga el mismo nombre, técnicamente son monedas diferentes, así que asegúrate de seleccionar la red adecuada. Si quieres recibir Ethereum en la red de Ethereum, selecciona la red de Ethereum. Si quieres recibir Ethereum en una red diferente, pues selecciona la red adecuada. Aunque aquí vemos que las comisiones en la red de Base son gratis, vamos a seleccionar la red nativa de Ethereum para que veas cómo se ven estos fondos una vez hayan llegado a la billetera de Coinbase Wallet. Aquí tenemos que seleccionar cuánto queremos enviar. Yo del saldo que tengo en Ethereum me quiero enviar, digamos, unos $5, y para continuar le damos aquí a vista previa. Aquí Coinbase App nos pregunta a dónde vamos a enviar estas monedas, si a una billetera de autocustodia o a un exchange. Como vemos aquí podemos ver a Coinbase Wallet en la sección de
de autocustodia, porque esto es lo que es una billetera de autocustodia, así que seleccionamos esta opción. Aquí nos preguntan a quién estamos enviando estos fondos. En mi caso es a mí mismo, así que voy a seleccionar esta opción, pero si fuera otra persona, pues ingresarías aquí los datos de esa persona. Le damos a continuar y aquí Coinbase nos previene de potenciales estafas. Ustedes por favor estén siempre muy atentos, de verdad que están estafando muchísimo con criptomonedas y sobre todo aquí en la aplicación de Base Wallet. En mi caso pues me las estoy enviando a mí mismo, así que le voy a dar aquí a continuar. Aquí vemos un pequeño resumen de esta transacción donde vemos pues las cantidades, la dirección a donde vamos a enviar, la red y el total con la comisión de red. Fíjate aquí algo muy importante que de verdad no me canso de repetirlo: el servicio de atención al cliente de Coinbase no te va a pedir dinero si te están pidiendo dinero o que transfieras criptomonedas para pagar comisiones o para habilitar red o para liberar fondos o lo que sea. Todo es mentira, es una estafa. Crear cuentas que parezcan de Coinbase es bastante fácil, así que por favor no caigas en estas estafas. Así que bueno, para continuar le damos aquí a enviar ahora. Vemos que está en proceso la transacción y luego una confirmación que le podemos dar aquí para ver los detalles de esa transferencia. Vemos de nuevo el resumen de esta transacción y además vemos aquí abajo que está en proceso y que se puede tardar aproximadamente un minuto. Cuando pasa ese minuto podemos ver que el estado cambia a completada y ahora si vamos a nuestra aplicación de Base Wallet podemos ver que ya tenemos aquí esos $5 en Ethereum, que al cambiarlos a libras esterlinas, que es la moneda local de aquí de Inglaterra, vamos a ver que el equivalente son 3 libras con 82. Pues así es como puedes transferir criptomonedas desde la aplicación de Coinbase aquí a la aplicación de Base Wallet. Bien, vamos ahora a ver cómo podemos transferir fondos entre billeteras que tengas creadas aquí en tu aplicación de Base Wallet. Como sabemos, aquí en Base Wallet puedes tener múltiples billeteras y puede que en un momento dado tengas dinero disperso en todas esas billeteras, así que vamos a ver cómo podemos cómo podemos unificar esos saldos transfiriendo dinero entre billeteras que tengamos creadas aquí en nuestra aplicación de Base Wallet. Como vemos aquí en la billetera llamada All tenemos Ethereum y tenemos USDC, así que vamos a transferir una por una estas monedas. Vamos a empezar con Ethereum, así que vamos primero a seleccionar nuestra billetera tutorial, que es donde queremos enviar estas monedas. Vamos a la sección de transferencias aquí en el medio, seleccionamos recibir, vamos a copiar esta dirección que como vemos es la dirección de Ethereum y eso es lo que queremos. Vamos a hacer una transferencia de Ethereum desde la billetera Old aquí a nuestra billetera tutorial. Una vez copiada la dirección de Ethereum nos vamos para atrás, seleccionamos la otra billetera, en este caso la billetera Old. Nos vamos una vez más a la sección de transferencias aquí en el medio y en este caso vamos a seleccionar enviar, porque eso es lo que vamos a hacer. Vamos a enviar Ethereum desde nuestra billetera, desde esta billetera Old a nuestra billetera tutorial. Aquí como vemos en esta sección ya tenemos seleccionada Ethereum, pero si por algún motivo no tienen seleccionada la moneda que quieren enviar, aquí la pueden buscar. En mi caso yo me quiero enviar todas las Ethereum que tengo en esta billetera, así que le voy a dar aquí a máximo y le doy aquí a enviar y luego aquí es donde tenemos que pegar la dirección de la billetera a donde vamos a enviar, es decir, la dirección de la billetera Ethereum de nuestra billetera tutorial. Como la tenemos copiada en el portapapeles, simplemente le damos aquí a pegar. Al pegarlas, si les aparece más de una opción, simplemente seleccionen la dirección que coinciden, que como vemos aquí esta termina en 707 y aquí arriba también vemos que la dirección que hemos pegado también termina en D707 y por lo tanto seleccionamos esa dirección. Vemos aquí un pequeño desglose de esa operación. Vemos que vamos a enviar Ethereum, que nos van a cobrar una comisión de red de entre 0.07 y 0.09 libras de comisión para un total entre 3.82 y 3.84, así que si estamos
estamos de acuerdo, le damos aquí a continuar. Aquí como vemos tenemos una confirmación que esta transferencia se ha realizado correctamente. Si volvemos atrás podemos ver que en la billetera All ya tenemos menos dinero, tenemos solo 2 libras con 0.2, y si vamos a nuestra billetera tutorial podemos ver que ya hemos recibido estas 3 libras con 73 en Ethereum. Vamos ahora a hacer lo mismo con la otra moneda que tenemos en la otra billetera. Tenemos unas cuantas USDC, así que las vamos a traer aquí a nuestra billetera tutorial. Para ello simplemente hacemos básicamente los mismos pasos. Copiamos la dirección a donde queremos recibir estas monedas, en este caso pues la dirección de Ethereum, ya que como vemos aquí esta dirección también puede recibir USDC. Nos vamos a la otra billetera, la billetera All. Nos vamos aquí a la sección de transferencias en el medio y le damos aquí a enviar. Aquí como vemos ya se nos selecciona USDC, puesto que es la única moneda que nos queda aquí en esta billetera. Yo me quiero enviar todo, así que le voy a dar aquí a Max y le voy a dar aquí a enviar. Pegamos una vez más la dirección que tenemos copiada y le damos a confirmar. Vemos aquí también confirmación que esta transacción se ha realizado correctamente, que hemos enviado estas 2 libras en USDC a nuestra billetera tutorial y le damos aquí a hecho. Y si volvemos atrás vamos a ver que en esta billetera ya no tenemos prácticamente nada, tenemos 0.02, y si vamos a nuestra billetera tutorial vamos a ver que también hemos recibido estas USDC para un total de 5,75 libras en esta billetera. Pues así es como puedes transferir fondos entre billeteras que tengas creadas aquí en la aplicación de Base Wallet. Bien, llegamos a uno de los momentos más importantes de este tutorial. Vamos a traer criptomonedas, vamos a transferir dinero desde otras plataformas cripto aquí a nuestra billetera de Coinbase Wallet. Para este caso vamos a ver uno de los casos más frustrantes entre los usuarios de la aplicación de Base Wallet, y es cómo tener BNB aquí en la aplicación de Base Wallet. Así que vamos a ver cómo podemos traernos BNB de otras plataformas aquí a nuestra billetera de Base Wallet. Antes de empezar es bien importante que entiendas qué es BNB y por qué la necesitas aquí en tu billetera de Coinbase Wallet. BNB es la moneda nativa de la red de Binance y esta moneda es utilizada para pagar comisiones cuando operas con tokens o criptomonedas que fueron creadas en esta red. Ahora, ¿cómo saber si un token corre en la red de Binance? Cuando un token es creado, cualquier token es creado dentro de una red. Imagínate un token como un videojuego que a veces es creado solo para PlayStation o solo para Xbox. En algunas ocasiones estos tokens estos videojuegos están disponibles para las dos consolas, pero a veces no. Lo mismo pasa con las criptomonedas o los tokens, donde los tokens vendrían a ser los videojuegos y la red serían las consolas. Así que si en tu billetera tienes alguna moneda que tiene este símbolo, eso quiere decir que ese token, esa criptomoneda corre en la red de Binance, vive en la red de Binance, y por lo tanto si quieres hacer alguna transacción con esa moneda pues tienes que pagar comisiones de red. ¿Cómo pagas esas comisiones? Pues con BNB. ¿Y qué son las comisiones de red? Las comisiones de red, imagínate que son las comisiones que te cobra un banco por abrir una cuenta o por hacer alguna transferencia. En cada red hay diferentes comisiones, así como cada banco cobra comisiones diferentes, y dependiendo de la red vas a pagar comisiones con una moneda u otra. Y por lo tanto, si tienes monedas que corren en la red de Binance, cuando quieras hacer transacciones vas a tener que pagar las comisiones de red utilizando BNB. Ya que estamos hablando de BNB, es bien importante que entiendas que la red de Binance se presta para la creación de muchísimos tokens que son utilizados para estafas. La mayoría de estafas que estoy viendo en la actualidad son con tokens creados en la red de Binance, y luego pues las personas no saben qué hacer con este dinero, no entienden por qué tienen que tener BNB o no saben cómo sacar ese dinero y enviárselo a su cuenta bancaria. Más adelante te voy a mostrar un ejemplo de uno de estos tokens creados en la red de Binance que están utilizando para hacer estafas, así estás prevenido
prevenido y no caes en la trampa. En cualquier caso, si tienes algún problema relacionado con estafas cripto, puedes enviarme un mensaje a mi cuenta de Instagram, así podemos ver si efectivamente te están estafando y cómo lo podemos solucionar. Así que bueno, vamos a ver cómo podemos tener BNB en nuestra billetera de Base Wallet para que podamos, por ejemplo, pagar comisiones de tokens que tengamos en la red de Binance. Desafortunadamente, para adquirir BNB no lo podemos hacer mediante la integración entre la aplicación de Coinbase y la aplicación de Base Wallet, ya que, como vemos aquí, si intentamos hacer una compra de BNB en Coinbase, al final falla y nos dice que este activo no está disponible en Coinbase, así que tenemos que comprarlo mediante otro método. Lo que podemos hacer entonces para tener BNB aquí en nuestra billetera de Base Wallet es adquirir esos BNB en una plataforma externa y luego enviárnoslo aquí a nuestra billetera de Base Wallet. Para este ejemplo te voy a mostrar cómo adquirir BNB en la aplicación de Crypto.com y luego enviártelos aquí a tu billetera de Base Wallet, aunque los pasos básicamente son los mismos para adquirir BNB en cualquier otra aplicación cripto como Binance o Kraken. Así que bueno, estamos aquí en nuestra aplicación de Base Wallet y queremos tener algo de BNB. Lo que vamos a hacer entonces es comprar BNB en otra plataforma. Para este ejemplo vamos a utilizar Crypto.com, así que vamos a ir a mi aplicación de Crypto.com que la tengo instalada aquí en mi teléfono. Voy a ir a buscar aquí BNB, aquí la tenemos, la seleccionamos, le voy a dar a comprar BNB. Aquí en Crypto.com puedes pagar con cualquier moneda que tengas en tu billetera, así que le voy a decir que voy a pagar con Bitcoin y voy a comprar el equivalente a unos $5 en BNB, que convertido a Bitcoin pues sería esta cantidad más o menos. Le voy a dar aquí a revisar orden, aquí le voy a dar a confirmar y aquí la compra de estas BNB ya ha sido exitosa. A propósito, si quieres saber cómo utilizar la plataforma de Crypto.com para gestionar tus criptomonedas y además ganarte $25 de bienvenida, te dejo por aquí y en la sección de descripción el link a mi video tutorial completo de Crypto.com que lo puedes utilizar para convertirte en un experto de criptomonedas en esta plataforma, además recibiendo $25 de bienvenida gracias a mi link de referido. Bien, ahora lo que vamos a hacer es transferirnos estas BNB desde Crypto.com a nuestra billetera de Base Wallet. Para ello voy aquí a la sección de billeteras de Crypto.com. Vemos aquí que tenemos en nuestras BNB un equivalente a $4.75. Ahora, para transferir a nuestra cuenta de Coinbase Wallet necesitamos tener la dirección de billetera a donde las queremos enviar. En nuestro caso, la dirección de nuestra billetera BNB en la aplicación de Base Wallet. Por lo tanto, vamos entonces a nuestra aplicación de Coinbase Wallet, vamos a la sección de transacciones aquí en el medio, seleccionamos recibe porque lo que queremos es recibir BNB aquí en Coinbase Wallet, buscamos la moneda que queremos recibir, en este caso BNB, aquí la tenemos. La seleccionamos y aquí, como vemos, tenemos la dirección de nuestra billetera BNB en nuestra aplicación de Base Wallet, así que la vamos a copiar con este botón, ya que esta es la dirección que tenemos que ingresar en la plataforma desde donde nos vamos a enviar estas BNB, en nuestro caso nuestra aplicación de Crypto.com. Volvemos a la aplicación de Crypto.com, seleccionamos BNB, le damos aquí a retirar, decimos que la vamos a enviar a una billetera externa, le damos a añadir, puesto que es la primera vez que vamos a enviar a esta billetera, pero más adelante en el futuro no vamos a tener que hacer esto, ya que la vamos a tener aquí guardada. Recordarte, por supuesto, que los pasos que estamos viendo es para transferir BNB desde Crypto.com. Si estás utilizando otra aplicación para traer BNB a tu aplicación de Base Wallet, pues obviamente esos pasos van a ser diferentes. Así que bueno, completamos rápidamente el proceso de añadir esta billetera en Crypto.com y este quizás sea el paso más importante. Aquí es donde tienes que ingresar la dirección de tu billetera BNB en Coinbase Wallet, la que copiamos hace un momento. Aquí voy a
ingresar los datos del destinatario, mis datos en este caso. Obviamente tú debes poner datos diferentes, tus datos en este caso. Seleccionamos el país, el tipo de billetera. Esto también es bastante importante. Aquí tienes que seleccionar billetera no custodiada, ya que Coinbase Wallet es eso, es una billetera no custodiada, así que es bien importante que selecciones esta opción, ya que puede que tengas problemas si seleccionas otra opción. Luego le damos un nombre a esta billetera para poder reconocerla rápidamente en el futuro, por ejemplo BNB Andrés Wallet Coinbase, y le damos a continuar, y aquí ya tenemos nuestra billetera añadida. Lo que estábamos haciendo era simplemente añadiendo esa dirección a nuestra aplicación de Crypto.com, algo así como añadir un contacto al que luego le podemos enviar dinero. Así que seleccionamos esa dirección o ese contacto que acabamos de crear. Aquí nos previenen de estafas. Como yo sé que es mi propia billetera, le voy a dar aquí a confirmar retiro. Aquí ingresamos la cantidad que queremos enviar. En mi caso me quiero enviar todo el BNB que tengo en Crypto.com y por lo tanto le voy a dar aquí a Max. Le damos a retirar y vemos aquí un pequeño desglose de esta operación, así que le vamos a dar aquí a confirmar. Y aquí tenemos confirmación que esta transacción ya está en proceso. De hecho, si vamos aquí a la transacción, la podemos ver que está en estado de pendiente. Vamos a ver qué tanto se tarda en llegar. Pueden ser pues unos cuantos segundos o minutos. Han pasado aproximadamente 5 minutos y ya podemos ver aquí en nuestra aplicación de Crypto.com que ya la tenemos procesada. Y si vamos aquí a la aplicación de Coinbase Wallet, pues vamos a ver que ya hemos recibido esos BNB. Como vemos aquí, pues aproximadamente 4 libras con 23 o el equivalente a 0.00673 partes de BNB. Pues así es como puedes tener BNB aquí en tu billetera de Base Wallet. Bien, llegamos a el punto quizás más polémico de este tutorial, el relacionado a las estafas. Quizás estás viendo este tutorial únicamente por ese punto y la verdad no es de extrañar dada la cantidad de estafas que se llevan a cabo a diario en la aplicación de Base Wallet. Uno de los aspectos más diferenciadores de utilizar Base Wallet es que puedes acceder a funciones descentralizadas, funciones que normalmente no están disponibles en plataformas de criptomonedas más tradicionales. Una de esas funciones es acceder a exchanges descentralizados como PancakeSwap o Uniswap, donde podemos acceder a tokens raros, tokens que normalmente no están disponibles en otras plataformas cripto, así que vamos a ver paso a paso cómo lo podemos hacer. Y para este ejemplo, de hecho, vamos a adquirir uno de esos tokens que están utilizando los estafadores para hacerte creer que has recibido un montón de dinero. Y una vez más, quizás sea esta la razón por la cual estás viendo este tutorial, para ver qué puedes hacer con ese dinero, porque de verdad que es alarmante la cantidad de personas que me contactan a diario con este problema. Así que bueno, para mostrarte qué es lo que están haciendo los estafadores, te voy a mostrar cómo yo, un youtuber de El Común, se va a convertir en billonario. Ojo, no millonario, billonario, con tan solo una inversión de unos 8 centavos. Billonario me voy a convertir, así que atentos a todos estos pasos para que tú no caigas en la trampa. La moneda que vamos a comprar es la que más están utilizando actualmente para estafar, la cual se llama Bullrun 2.0. Esta moneda, si la tienes, si la ves, si la escuchas, huye, porque es una estafa. Y si ya la tienes, más adelante en este tutorial te voy a mostrar cómo puedes convertir ese dinero y enviártelo a tu cuenta bancaria de forma segura. Algo curioso de esta moneda es que es la nueva versión de una moneda anterior que estaban utilizando los estafadores. Esta moneda se llamaba 4-Way Mirror Money. Esta moneda seguramente tú ya no la tengas, porque 4-Way Mirror Money simplemente era el nombre anterior y ahora se lo cambiaron a Bullrun 2.0, pero es la misma moneda, es el mismo contrato en la blockchain. De hecho, pues muchas personas me han contactado diciéndome eso, que antes tenían 4-Way Mirror Money, que se les desapareció y que ahora tienen otra moneda. No es que se haya desaparecido, simplemente le cambiaron el nombre a la moneda.
y se lo cambiaron simplemente porque los estafadores se habrán dado cuenta que ya mucha gente sabía que Four Way Mirror Money es una estafa, así que simplemente le cambiaron el nombre, pero la estafa sigue siendo la misma. Para que te des cuenta, y de hecho así aprendes un poco, de hecho si vamos al navegador y buscamos Four Way Mirror Money y le damos aquí a este resultado de Coinbase, vemos que tenemos aquí el logo de esa moneda y pues vemos algo de información sobre la misma. Vemos que supuestamente esta moneda tiene un valor de 14,90 por unidad, y si vamos aquí abajo donde deberíamos ver otra información relativa a esta moneda, vemos que básicamente no hay datos. Aquí nos pone Coinbase que no hay datos suficientes, pero lo importante de esto es que aquí abajo podemos ver el contrato de esta moneda y además lo podemos copiar. Si te estás preguntando por qué, si esta moneda es una estafa, por qué la página web de Coinbase tiene los datos de esta moneda, digamos que la moneda en sí es inofensiva, es la forma en la que la utilizan los estafadores la que la convierte en una estafa. Además que si vamos aquí a la aplicación o a la página web de CoinMarketCap, un sitio web de información en teoría todas las cripto que existen, vamos a ver que actualmente hay más de 9.000 monedas creadas, y por lo tanto una plataforma como Coinbase pues no va a poder o no tiene el tiempo de comprobar todas y cada una de estas monedas y ver si es una estafa o no. Así es que es por eso que podemos ver la información de esa moneda en Coinbase. Bien, aquí como vemos, esta moneda o este token fue creado en la red de Binance, en la BNB Smart Chain, y por eso es que para estas monedas necesitas tener BNB para poder hacer transacciones con estas monedas. Lo que vamos a hacer entonces es copiar el contrato de este token con este botón, y ahora nos vamos a la aplicación de Coinbase Wallet y vamos a darle aquí al símbolo de navegador aquí abajo. Luego vamos a la sección de convertir. Aquí podemos ver todas las aplicaciones descentralizadas que nos dan servicio de conversión y buscamos PancakeSwap, y aquí ahora tenemos que hacer algo que quizás te suene raro, pero pues es bastante normal para sitios que funcionan en la blockchain, y es conectar nuestra billetera. En un momento vamos a llegar al punto importante y sobre todo impactante de este tema, que es básicamente que me voy a convertir en uno de los hombres más ricos del mundo aquí enfrente tuyo, pero pues es bien importante que entiendas estos conceptos. Aunque hemos llegado aquí a PancakeSwap directamente desde la aplicación de Base Wallet, la realidad es que es como si hubiésemos accedido a una página web desde internet, y por lo tanto tenemos que conectar nuestra billetera para que podamos operar. Aquí en la parte de arriba vamos a ver la opción de conectar, y aquí vemos varias opciones de billeteras. Vemos la billetera de MetaMask, de Trust Wallet, Binance, etcétera, y vemos aquí arriba la billetera de Coinbase Wallet, así que la seleccionamos y aquí nos preguntan qué ecosistema queremos usar, o bien el ecosistema de Ethereum o el de Solana. De momento lo que hemos hecho hasta el momento es en el ecosistema de Ethereum, y por lo tanto vamos a seleccionar EVM, que quiere decir Ethereum Virtual Machine, y le damos aquí a conectar. Pues así de fácil, ya tenemos conectada nuestra billetera aquí en PancakeSwap. De hecho, aquí podemos ver el saldo que tenemos disponible para operar, que básicamente es el dinero que tenemos en nuestra billetera, en nuestra aplicación de Base Wallet. Bien, vamos entonces a comprar un poco de esta moneda falsa, de esta moneda que están utilizando para estafas, para que veas cómo de fácil me puedo convertir en un billonario. Aquí, como vemos, tenemos la opción de ingresar dos monedas. En la parte de arriba debemos seleccionar la moneda con la que queremos pagar. Como sabemos, esta token corre en la red de Binance y por lo tanto necesitamos BNB, y aquí por defecto pues ya la tenemos seleccionada, así que no tenemos que cambiar nada. Y en la parte de abajo vamos a poner la moneda que queremos adquirir. Podemos poner tanto el nombre como la dirección del contrato. La dirección de contrato es lo más
más preciso, así que como la tenemos aquí y la podemos copiar, vamos a hacer eso, la pegamos y como vemos aquí abajo vemos que esta moneda, que aunque en Coinbase se llama 4-Way Mirror Money, aquí en PancakeSwap ya aparece con su nuevo nombre, que es Bullrun 2.0. así que bueno, para continuar vamos a darle aquí a Import y aquí vemos ya en este mensaje que PancakeSwap nos está previniendo sobre estafas. Nos dice que cualquier persona puede crear tokens y ponerle cualquier nombre, incluyendo nombres engañosos de proyectos que ya existen, y que comprar estos tokens te puede llevar a la pérdida total de tu dinero. Yo sé que en este caso es así, que esta moneda es falsa, que es una estafa, pero bueno, vamos a continuar para que tú veas y no caigas en esa estafa. Cualquier otro tutorial pues llegaría hasta ahí, pero pues quiero mostrarte todos los pasos para que veas y seas consciente y no caigas en más estafas. Para ello entonces le voy a dar aquí a I understand y le voy a dar a importar. Luego aquí nos preguntan la cantidad que queremos comprar y también podemos ajustar aquí el porcentaje de slippage, es decir, cuánta diferencia de precio estamos dispuestos a aceptar entre el precio pues que estamos viendo aquí ahora mismo y el precio real cuando se ejecuta esta compra en la blockchain, ya que pues puede que haya diferencias y en este caso, en el caso de la estafa, la diferencia, como vas a ver, es abismal. Aquí por defecto lo tenemos en un 0.50%, pero como veremos vamos a tener que ajustar ese porcentaje a valores más altos para poder completar esta compra, y esto se debe a que estos tokens, al ser tokens de estafa, tienen muy poquita liquidez, que es lo que nos permite hacer compras sin mover muchísimo el dinero. Si tenemos liquidez baja, el slippage es muy alto. Si tenemos una buena liquidez, el slippage va a ser bastante bajo. Así que bueno, para que tú veas todo el proceso, lo voy a dejar aquí en automático, que como vemos es de un 0.50, y ahora vamos a ingresar la cantidad de dinero que queremos comprar en esta token. Yo voy a seleccionar, digamos, el 25% de lo que tengo en BNB, que como vemos eso se corresponde a aproximadamente $1.17, y por esa cantidad, como vemos aquí abajo, nos van a dar aproximadamente pues un poco más de 5.000 millones de esta token. Para continuar le vamos a dar aquí a swap y aquí vemos los detalles de esta compra, que si estamos de acuerdo pues le damos aquí a confirmar el swap. Pero como vemos aquí ya nos dice que no se pudo hacer, que tenemos que incrementar el nivel del slippage, es decir, el nivel de tolerancia en cuanto al cambio del precio de esta moneda, cosa pues que confirma una vez más que esto es una estafa. Pero bueno, vamos a intentar aquí con varios valores de slippage hasta que se pueda ejecutar la compra. Ponemos aquí el 1%, no funciona, el 5% no funciona, 10% no funciona. Vamos a cambiar aquí a una cantidad más pequeña, a unos 8 centavos de dólar, y vamos a cambiar el slippage al 20%, lo cual pues es una locura aceptar un cambio de precio tan alto, pero bueno, vamos a probar. Parece que sí funcionó. Sí, aquí tenemos confirmación de la transacción. Hemos comprado 8 centavos de dólar en este token. Vamos a ver supuestamente cuánto valen estos tokens y si mágicamente me he convertido en millonario o quizás en billonario. Aquí vemos que estos tokens ya se han añadido a mi billetera de Coinbase Wallet. Cerramos aquí y atención, así de la nada, enfrente de todos ustedes me he convertido en un billonario. Más de 4 billones de libras esterlinas tengo aquí en mi billetera de Coinbase Wallet, y lo mejor de todo, solo invirtiendo 8 centavos de dólar. Esto es para que te des cuenta que ver saldos gigantes en tu aplicación de Coinbase Wallet no significa nada. Si tienes $10,000, $20,000, 50,000, $100,000, la verdad que eso no significa que en realidad tú tengas ese dinero. Si estás en esta situación, de verdad que lo siento muchísimo, pero este dinero no existe, o digamos que sí existe, pero pues en realidad vale muchísimo menos de lo que estás viendo en tu pantalla. Si yo por apenas 8 centavos de dólar recibí más de 4 billones de libras esterlinas,
pues imagínate lo que realmente vale lo que tú tienes en tu billetera si muestra pues un saldo de no sé, unos $50,000, ni siquiera un centavo de dólar va a valer lo que tienes ahí. Si tú estás viendo este video pero no tienes este token sino un token diferente, pues la verdad es que es solo eso, es un token diferente, pero la estafa es básicamente la misma. Los estafadores, cuando se dan cuenta que el token ya está muy caliente y que muchas personas lo reconocen como una estafa, simplemente lo que hacen es crear pues un token nuevo o cambiarle el nombre al token, como en este caso, pero pues simplemente la estafa empieza de nuevo. Así que gente, por favor, estén muy atentos, no sean ingenuos, utilicen el sentido común. Nadie va a estar por ahí en internet regalando dinero, nadie te va a estar multiplicando tu inversión. Si estás viendo saldos súper grandes en tu billetera de Base Wallet, piensa un poco, reflexiona, piensa antes de perder más dinero, piensa con lógica y acepta que esto es una estafa. Si quieres más detalles de cómo funcionan estas estafas, te dejo por aquí en la sección de descripción un vídeo donde te explico más a fondo cómo funcionan estas estafas y cuáles son tus opciones si es que ya te han estafado. Por otro lado, si deseas hablar conmigo directamente, envíame un mensaje a mi cuenta de Instagram y vemos juntos cómo lo podemos solucionar. Pero bueno, si ya estás en esta situación, si tienes un montón de dinero en tu cuenta de Base Wallet porque te llegó de la nada, o porque te hicieron abrir una cuenta y luego te apareció ese dinero, o porque te hicieron el pago de algún servicio y tienes ese montón de dinero y quieres sacar ese dinero, vamos a ver cuáles son las opciones y cómo lo podemos sacar. Aquí te voy a mostrar cómo puedes convertir este supuesto dinero en una moneda más normal para luego sacártelo o enviártelo a tu cuenta bancaria. Obviamente esto no va a funcionar porque es una estafa, pero pues es un punto importante, ya que es un método para comprobar si te están estafando o no. Bien, tenemos aquí, como vemos, más de 4.000 millones de libras esterlinas en esta moneda llamada Bull Run 2.0. Yo actualmente, pues eso, soy una de las personas más ricas del mundo, y digamos que tú también tienes esta moneda o cualquier otra moneda y quieres retirar ese dinero a tu cuenta bancaria, o por lo menos saber si este dinero es real. Bien, para ello lo que vamos a hacer es intentar cambiar este dinero en una moneda algo más normal, en una moneda que luego tú te la puedas enviar a otra plataforma de criptomonedas, desde donde luego te la puedas enviar a tu cuenta de banco. Desde nuestra aplicación de Base Wallet, en la sección de billetera, vamos a seleccionar la moneda que queremos convertir, en este caso Bull Run 2.0, y de estas opciones le vamos a dar a convertir. Si es la primera vez que haces esto, puede que veas un mensaje como este. Aquí le damos a intercambiar ahora y aquí vemos que podemos cambiar nuestras Bull Run 2.0 a BNB. Por defecto nos muestra esta opción, ya que esta token fue creada en la red de Binance y la moneda de la red de Binance es BNB. Por lo tanto, por defecto nos muestra esta opción, pero digamos que no queremos BNB, queremos algo que se parezca al dólar. Lo podemos entonces cambiar aquí y yo en mi caso voy a seleccionar USDC, que es una stablecoin que replica el precio del dólar. Esto me asegura que el precio de mi inversión no cambie y se quede pegada al precio del dólar. Aquí tenemos que poner cuánto queremos convertir. Yo en mi caso le voy a dar a máximo, quiero ser millonario de verdad, así que voy a convertir todo lo que tengo pues para comprarme casas y Ferraris e irme a viajar por el mundo, porque claro, tengo más de 4.000 millones de dólares. Pero fíjense muy bien aquí, fíjense en lo que ha pasado. Mis sueños desaparecieron, mis ilusiones se fueron volando, mis casas, mis Ferraris, mis viajes ya no existen. Y es en este momento, por si aún no creías que te habían estafado, es aquí donde debes aceptar tu pérdida. Mis supuestos 4.000 millones de dólares se convirtieron en 5 centavos. 5 centavos nada más, ni para un Ferrari de juguete de Temu me alcanza. Y bueno, si tú estás en esta situación, de verdad que lo siento mucho, sé que pues es bien difícil aceptar
este tipo de noticias, pero cuanto más rápido lo aceptes, más rápido vas a poder pasar página. Entre más rápido te des cuenta que no hay nada que hacer, menos dinero vas a perder, porque este no es el final de la estafa. Si vas y le reclamas al estafador, él te va a decir que estás haciendo las cosas mal, que tienes que pagar otro tipo de comisiones, que tienes que activar una red, mil historias. Te va a intentar sacar aún más dinero. Pero fíjate, aquí lo importante es que yo hice todo, lo hice yo solo, no necesité de nadie, no necesité activar nada, ninguna red, no necesité pagar impuestos ni nada. Yo solito me convertí en rico y perdí todo mi dinero, así que si te dicen que necesitas alguna otra cosa, te están sacando más dinero. Y si por otro lado aparecen unos abogados que te quieren ayudar, son unos nuevos estafadores, no hay nada que recuperar. Lo que van a hacer es enviarte otro token a tu cuenta de Binance para que veas una vez más una cantidad grandísima de dinero, pero eso es simplemente otra modalidad de estafa. En fin, aquí si no lo deseas puedes no continuar con esta operación, ya que pues estarías cambiando una cantidad muy grande a una cantidad pequeña, pero bueno, por lo menos quizás esto te dé paz. Ya sé que son muy malas noticias, pero por lo menos tienes certeza de algo. Así que bueno, vamos a continuar con esta transacción. Vamos a convertir estos 4.000 millones de libras esterlinas en estos 5 centavos de dólar. Para ello le voy a dar aquí a continuar. Y aquí, como vemos, el mismo Coinbase nos dice que debido al alto impacto del precio, es decir, el slippage, vas a perder mucho valor en esta conversión. Y bueno, en este caso no es que sea mucho, es que es una barbaridad, pero bueno, para continuar le vamos a dar aquí a convertir. Una advertencia más por parte de Coinbase, que debido al alto slippage puede que esta conversión fracase, en cuyo caso se perdería el valor de la comisión de red, que pues en este caso es bastante poco, así que le voy a dar aquí a intercambiar de todos modos. Aquí vemos que esta conversión está en proceso y se completa de forma exitosa. Podemos ver aquí los detalles de esta transacción de una cantidad millonaria a apenas unos 6 centavos de dólar. Y si vamos aquí atrás a la sección de billeteras, vamos a ver que ya no tenemos billones de nada y tenemos aquí nuestros 6 centavos de dólar en USDC, que como vemos están en la red de Binance. Pues así es como puedes comprobar si la moneda que tienes aquí en la billetera de Base Wallet es real o es una estafa, siguiendo estos pasos de conversión. Nos alejamos ya del tema de las estafas y vamos a ver cómo podemos convertir criptomonedas en la aplicación de Base Wallet. En Coinbase Wallet puedes convertir criptomonedas tanto en la misma red como en redes diferentes que son compatibles. Cuando conviertes en redes diferentes se llama puenteo, pero aquí en Base Wallet ahora se maneja todo desde la sección de convertir. Desde la sección de billeteras, donde tenemos todas nuestras monedas, seleccionamos la que queremos convertir. Para este ejemplo voy a convertir estas Ethereum que tengo aquí en la red de Base, así que la selecciono, le damos a convertir, seleccionamos aquí la moneda a la que queremos convertir. Para este ejemplo voy a seleccionar, digamos, esta moneda Aerodrome Finance. Vamos entonces a continuar con nuestra conversión y le vamos a decir que queremos convertir todo y le damos a continuar. Vemos aquí un pequeño resumen de esta transacción, todo ok, así que le damos a convertir. Y aquí vemos confirmación de esta transacción, le damos a hecho. Y si vamos de nuevo a nuestra sección de activos donde tenemos todas nuestras monedas, vamos a ver que ya tenemos aquí nuestra nueva moneda en la billetera de Base Wallet. Pues así de fácil es como puedes convertir criptomonedas en la aplicación de Base Wallet, incluso si pertenecen a redes diferentes. Vamos ahora a ver cómo podemos retirar el dinero que tenemos aquí en la cuenta de Base Wallet y enviárnoslo a nuestra cuenta bancaria para hacer uso normal de ese dinero. Aquí lo importante que tienes que entender es que Base Wallet no tiene conexión directa con ningún banco, no por nada malo, sino porque no está hecha para eso. Para poder hacer uso de este dinero vamos a necesitar una plataforma de criptomonedas tradicionales que actúe entre medias para que podamos gastarnos ese dinero o enviárnoslo a nuestra cuenta bancaria.
Esto por supuesto va a depender del país en el que estés y de las plataformas cripto que estén disponibles que tengan conexión con tu banco o con PayPal o con alguna tarjeta donde te puedas gastar este dinero, pero la idea es tener una de estas plataformas que actúe como puente entre Base Wallet y tu cuenta bancaria para que puedas hacer uso de ese dinero. Vamos a empezar entonces pasándonos estas Aerodrome Finance que tengo aquí en mi cuenta de Base Wallet. Para ello, desde aquí, desde nuestra pantalla de billeteras, la seleccionamos y le vamos a dar a enviar. Aquí debemos ingresar cuánto queremos enviar. Yo en mi caso me quiero enviar todo, así que lo que voy a hacer es darle aquí a Max y le damos a siguiente. Luego aquí debemos ingresar la dirección de la misma moneda, pero en la plataforma donde las quieres enviar. Yo en mi caso voy a usar la app de Coinbase ya que la tengo conectada a mi banco, pero tú puedes utilizar la aplicación que te sea más conveniente. En la aplicación que decidas usar vamos a buscar la moneda que queremos recibir. En mi caso Aerodrome, aquí la tenemos, la seleccionamos, le damos a transferir y luego a recibir criptomonedas. Aquí como vemos Coinbase nos muestra la dirección de esta moneda y vemos bien importante en la parte de aquí arriba que esta es la dirección en la red Base. Si tuvieras aquí otra red tendríamos problemas y podrías incluso llegar a perder todo el dinero como nos lo dice aquí Coinbase, ya que esta moneda en nuestra aplicación de Base Wallet la tenemos en la red de Base, así que bien importante que te asegures de seleccionar la red correcta. Así que bueno, voy a copiar la dirección con este botón, volvemos a nuestra aplicación de Base Wallet, la pegamos aquí y le damos a confirmar. Vemos una vez más una nueva advertencia que podemos perder todo nuestro dinero si no tenemos las direcciones y las redes correctas. Yo no repito esto constantemente porque sea muy pesado, sino porque de verdad esto es bien importante y puedes perder todo tu dinero. Le voy a dar aquí a continuar. Vemos un pequeño resumen de esta transacción donde vemos que vamos a enviar 3.04 libras en Aerodrome, que las vamos a enviar a esta dirección, que estamos en la red de Base, que la comisión de envío es entre 0 y 0.001 para un total de 3.04. Si estamos de acuerdo le damos aquí a confirmar y vemos aquí una confirmación de esta transacción. Ahora solo tenemos que esperar a recibir estas monedas en la aplicación que hayamos elegido. Le damos aquí a hecho y si vamos a la sección de transacciones vamos a ver que tenemos esa transacción aquí en el registro. Vamos a ir a la aplicación donde nos hemos enviado este dinero, en mi caso la app de Coinbase. Vemos aquí incluso que tenemos una notificación y aquí vemos la confirmación que hemos recibido este dinero y si vamos aquí a la sección de activos vamos a ver que efectivamente ya tenemos ese dinero en nuestra cuenta, en mi caso en la aplicación de Coinbase. Desde aquí luego ya puedes vender esa criptomoneda para recibir dinero fiat, dinero local, por ejemplo en mi caso libras esterlinas, en tu caso pueden ser dólares o euros o pesos, y una vez hayas recibido ese dinero fiat, si tienes conectada esa aplicación con el banco, simplemente puedes enviarte ese dinero a tu cuenta bancaria y disfrutar de ese dinero. Pues así es como puedes retirar el dinero desde tu cuenta de Base Wallet a otras plataformas cripto, donde luego la puedes vender y enviártelo a tu cuenta bancaria para que puedas hacer uso de ese dinero. Recuerda que si en algún momento tuviste algún inconveniente con la aplicación de Base Wallet, algo no funcionó, tienes alguna duda, potencial de estafas, lo que necesites, puedes dejarme tu pregunta en la sección de comentarios, y si prefieres charlar conmigo directamente puedes enviarme un mensaje a mi cuenta de Instagram. Si este video te gustó, te agradecería mucho que apoyes mi trabajo dándole al botón de me gusta y compartiendo este video con cualquier persona que tú sepas que le pueda ser de ayuda. Para más vídeos como este, no olvides suscribirte y activar la campanita. Gente, por favor, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video.